Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorialsnet. En este vídeo de programación en C en español vamos a ver las constantes, los tipos de datos y las variables. El primer término que vamos a conocer o debemos conocer es el de tipo de dato. Un tipo de dato simplemente es un conjunto de valores donde todos ellos son distintos entre sí. Es decir, pongamos un ejemplo de la vida real. Imaginemos el conjunto de todas las personas del mundo. Pues eso podría ser un tipo de dato, el tipo de dato persona, que nos sirve para representar cualquier persona del mundo, dado que cada persona es distinta respecto a todos los demás. Por ello podemos decir que todas las personas del mundo forman un conjunto y a su vez el tipo de dato persona. Por ejemplo, imaginemos en el ámbito de las matemáticas los números enteros. Los que habéis estudiado matemáticas sabréis que los números enteros forman un conjunto desde menos infinito hasta más infinito y evidentemente con la propiedad de ser número entero. Bien, pues todos esos números son distintos entre sí y por lo tanto forman un conjunto. A su vez, por ejemplo, podríamos tomar el conjunto de los números enteros que sean positivos. Ese es otro conjunto de datos y también podría ser otro tipo, que sería, por ejemplo, el natural. El tipo natural son los números enteros positivos y algunos matemáticos incluyen el cero. Pero bueno, un tipo de datos es un conjunto de valores donde todos esos valores son distintos entre sí. Es decir, es un conjunto de datos. Sé que es un poco abstracto de entender, pero cuando programemos veréis que es muy sencillo. Y generalmente me encuentro códigos, sobre todo de la gente que empieza a programar, de que se lía con los términos de variables y tipos de datos. Son cosas muy diferentes. Un tipo de datos simplemente es una información que le damos al compilador para que él compile. Hay evidentemente lenguajes que no utilizan estrictamente tipos de datos, aunque sí lo hacen implícitamente. Pero bueno, un tipo de datos simplemente es un conjunto de valores, porque nosotros podemos trabajar en general con muchos valores, pero lo que hacemos con los tipos de datos es dividirlos en trozos. Simplemente esa es la explicación. Por otra parte, vamos a ver ahora a continuación algunos tipos básicos en C. Por ejemplo, el tipo int, que vamos a ver a continuación. Aquí le voy a poner int. El tipo de dato int nos sirve para representar números enteros, pero como ya he dicho, con alguna restricción debido a la arquitectura del procesador y aparte a lo que considere el compilador. Bien, por otra parte, el lenguaje. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, el tipo short, que también nos sirve para representar números enteros, el tipo float, el tipo double y luego algunas propiedades como son un signef, es decir, un sign sin signo, por ejemplo, o long, por ejemplo, para representar números más grandes. Pero bueno, son simplemente propiedades o características que le añadimos a los tipos de datos para definir otros tipos de datos. Bien, eso respecto a números. Por ejemplo, también tenemos el tipo char. Este tipo nos sirve para representar caracteres, es decir, valores que podemos, por ejemplo, representar con el teclado. Por ejemplo, esto sería el char 2, esto sería el char c, esto sería el char arroba, etcétera. Un char es simplemente un carácter. Bien, como ya dije en el vídeo anterior, no existen valores booleanos, es decir, no existe el true y el false, y por ello esos valores los representamos con el tipo entero, donde 0 es false y cualquier otro número es true. Bien, pues con esto simplemente nos llega decir que el tipo string no existe en C. Existen lo que se llaman los arrays de caracteres. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando veamos el tipo de dato array, por ejemplo, o el tipo de dato puntero. Bien, entonces, una vez visto que es un tipo de dato, vamos a ver entonces que es una constante. Una constante, como su propio nombre indica, es un valor constante que perdura a lo largo de la ejecución de un programa. Una constante la vamos a definir
cuando programemos a través de la directiva define, la directiva del preprocesador, que la utilizamos con el símbolo de almohadilla antes de define, seguidamente el nombre de la constante o el identificador, que ese valor solo puede contener valores alfanuméricos y la barra baja, y el primer elemento no puede ser un dígito numérico. Por ejemplo, vamos a definir la constante max estudiantes, por ejemplo. También decir que las constantes generalmente se escriben en mayúsculas por convenio, pero no es estrictamente necesario. Esto sería una constante válida, un identificador válido. Esto no sería válido. Por ejemplo, esto sí sería válido. Cualquier dígito numérico que no sea el primero sirve, y después cualquier otro carácter no va a servir antes de para establecer un identificador, ya sea para una constante, una variable, etcétera, para el nombre de una función, etcétera. Entonces vamos a definir la constante max alumnos y va a tomar el valor 1000, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos ya haciendo es implícitamente decir que esta constante va a ser de tipo entero, porque si fuera por ejemplo const array, entre comillas, valga la redundancia, un string que no existe, son las cadenas de caracteres, pues lo pondríamos entre comillas dobles. Si simplemente fuera un char, pues entre comillas simples. Pero bueno, así establecemos que es un número, un tipo numérico, y que lo trataremos como un tipo numérico, no como una cadena, no como un array de caracteres, ni nada por el estilo. Bien, pues así se definen las constantes, y vamos a ver lo que son las variables. Todo esto lo vamos a ver mejor en el próximo vídeo, cuando hable sobre el printf, porque vamos a estar utilizando tipos de datos, constantes y variables, y además representándolos por pantalla para que se vea más claro. Bien, por último vamos a ver lo que son las variables, y las variables son simplemente nombres con los que identificamos zonas de memoria donde guardamos elementos, y esas zonas de memoria, los elementos que hay en esas zonas de memoria pueden variar a lo largo de la ejecución. Es decir, imaginemos que tenemos una cajita y ahí metemos cosas, por ejemplo un número, por ejemplo tenemos otra cajita y metemos un char, etcétera. Es decir, tenemos zonas de memoria, pero claro, dependiendo del tipo de dato del que sea declarada la variable, pues el número de bloques de espacios en memoria pues puede variar. Por ejemplo, un char ocuparía un byte, es decir, 8 bits. Un int ocuparía 2 bytes, que son 16 bits, y eso depende del compilador. Pero bueno, son zonas de memoria donde guardamos información. Por ejemplo, digamos int, vamos a llamarle número. De esta manera lo que hacemos es declarar una variable, es decir, esto es un identificador y esto es el tipo de dato. Es decir, que yo ahora tengo una zona de memoria, en este caso van a ser dos espacios de memoria, que son cada uno de un byte, por ejemplo, y en ese espacio de dos zonas voy a poder guardar mi número, que es de tipo entero. Bien, entonces, ¿cómo guardo ese número en la memoria? Pues digo que número es igual, este es el operador de asignación en C, es igual, por ejemplo, a un número cualquiera. Es decir, aquí ahora puede ser, a ver, lo voy a colocarme aquí ahora puede ir cualquier valor que sea de tipo int, o cualquier valor que sea casteado a int. Eso de castear ya veremos más adelante lo que es. Es decir, aquí puede ir cualquier valor que sea de tipo int. Bien, entonces por ejemplo el 5 es válido. Bien, podemos declarar varias variables en una misma línea, por ejemplo número y número 2. Por ejemplo, vamos a poner aquí número 1, número 1 y
aquí tenemos el tipo de dato int y declaramos número 1 de tipo int y a su vez número 2 de tipo int también. Tenemos número 1 y número 2 de tipo int. Luego ahora lo que voy a hacer es número 2 igual a 10, por ejemplo. Entonces ahora tengo dos espacios de memoria con los valores, bueno, sí, dos espacios de memoria con los valores 5 y 10 y representados respectivamente por número 1 y número 2. Luego en el código, si yo pongo número 1 pues va a ser el valor 5 y si pongo número 2 va a ser 10. Y posteriormente, como es una variable, puedo hacer número 1 igual a 6, por ejemplo, y número 2 igual a menos 3, por ejemplo. Es decir, puedo cambiar los valores. Yo tengo una memoria y en ella guardo datos. Bien, también podemos inicializar los valores a la hora de declarar las variables, es decir, hacer la declaración y la inicialización. Por ejemplo, int n igual a 0. Esto es válido. Esto es declarar una variable y a su vez inicializarla. Es decir, tenemos un número entero n y en esa zona de memoria de dos casillas de un byte cada una pues metemos el 0. Bien, podemos declarar y inicializar algunas variables, por ejemplo n1, n2, n3 y n4 igual a 6, por ejemplo, a 7. Entonces tenemos n1 declarada de tipo int, n2 de tipo int, n3 de tipo int, n4 de tipo int y además esta contiene el valor 7. Bien, entonces como veis podemos a la hora de declarar las variables también darles un valor. Entonces, en resumen para este vídeo, un tipo de dato pues es un conjunto de datos donde todos ellos son distintos entre sí. Los tipos de datos nos sirven para representar la información existente y dividirla en diversos grupos para que sea más fácil su manejo. Aparte, los tipos de datos pueden ser subtipos de otros tipos. Como ya hemos dicho, las constantes son valores constantes a lo largo de la ejecución, como su nombre indica. El tipo de dato del que son las constantes se declara implícitamente y las variables son zonas de memoria donde guardamos información y toda variable tiene que tener un tipo de dato. Como último ejemplo vamos a ver un char, vamos a decir char c igual a, por ejemplo, el carácter s, por ejemplo. Pues tenemos una zona de memoria a la que accedemos por el identificador c, que es de un byte, es decir de 8 bits, donde almacenamos el char s. Bien, pues esto es lo que son las constantes, tipos de datos y variables. En el próximo vídeo veremos el manejo de printf con todos estos conceptos para continuar este curso de programación en C. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, favoritos para verlo más adelante y suscribiros al canal para continuar viendo vídeos de tutorials.net. Y eso es todo, me despido y hasta la próxima.